En medio de la inmensidad del océano hay barcos que desafían el tiempo, sin tripulación, sin rumbo, pero aún navegando. ¿Qué oscuros secretos esconden estas embarcaciones fantasmales? ¿Fueron víctimas de piratas, tormentas devastadoras o motines a bordo? O quizás algo aún más siniestro. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. Nos adentraremos en las profundidades de lo desconocido, explorando los relatos de barcos que desaparecieron sin dejar rastro, solo para reaparecer años después, navegando a la deriva, como espectros del mar. Acompáñame en este viaje a través de la historia marítima, donde la realidad se confunde con la leyenda, y donde cada ola susurra historias de misterio y terror. Nuestra primera parada nos lleva a las heladas aguas del Ártico, un lugar tan bello como implacable. Aquí, en este reino de hielo y soledad, encontramos la historia del SS Baichimo, un carguero construido para resistir las condiciones más extremas. Botado en 1914, el Baichimo surcó las aguas del Ártico durante casi 2 décadas, transportando pieles y provisiones a través de mares traicioneros. En 1931, el Baichimo se encontró atrapado en el hielo cerca de la costa de Alaska. La tripulación, acostumbrada a los rigores del Ártico, se preparó para esperar a que el hielo se derritiera. Pero el invierno se acercaba rápidamente, y el hielo se hacía cada vez más grueso, atrapando al barco en un puño helado. Temiendo por sus vidas, la tripulación abandonó el barco, buscando refugio en un pueblo cercano. Planeaban regresar por el Baichimo cuando el hielo se derritiera, pero el destino, como a menudo sucede, tenía otros planes. Una fuerte tormenta azotó la región, y cuando la tripulación regresó al lugar donde habían dejado el barco, este había desaparecido. Durante meses, el Baichimo fue dado por perdido, pero entonces, como un espectro emergiendo de la niebla, fue avistado a la deriva, navegando sin tripulación a cientos de kilómetros de donde había sido abandonado. A lo largo de los siguientes 38 años, el Baichimo se convirtió en una leyenda, un barco fantasma avistado por cazadores, marineros e incluso la tripulación de un rompehielos en 1933. Cada encuentro relataba la misma historia: el Baichimo, navegando a la deriva, a veces atrapado en el hielo, a veces navegando a toda vela, como si una mano invisible lo guiara. Algunos incluso intentaron abordar el barco fantasma, pero las condiciones climáticas o una serie de extraños sucesos se lo impedían. El último avistamiento confirmado del Baichimo fue en 1969, atrapado en el hielo del mar de Beaufort. Después de eso, el barco fantasma desapareció sin dejar rastro. ¿Qué fue del SS Baichimo? ¿Se hundió finalmente en las profundidades del Ártico o sigue navegando en algún lugar, un recordatorio fantasmal del poder impredecible del mar? Nuestra siguiente historia nos lleva a 1775, a bordo del Octavius, un barco mercante que se dirigía de regreso a Inglaterra desde el Oriente. El Octavius llevaba una carga preciosa: sedas, especias y tesoros exóticos. Pero la verdadera historia del Octavius no se encuentra en su cargamento, sino en el escalofriante destino de su tripulación. En octubre de 1775, el Octavius fue avistado a la deriva cerca de Groenlandia. Un barco ballenero, el Herald, se acercó al Octavius, encontrándolo extrañamente silencioso. Al abordar el barco, la tripulación del Herald se encontró con una escena que los congeló de terror. En la cubierta, en el camarote del capitán, e incluso en la cocina, la tripulación del Octavius estaba congelada, sus cuerpos conservados por el frío glacial del Ártico. Parecía como si la muerte los hubiera sorprendido en medio de sus tareas cotidianas. El capitán del Herald, horrorizado pero decidido a descubrir la verdad, se dirigió al camarote del capitán del Octavius. Allí encontró el cuerpo congelado del capitán, desplomado sobre su escritorio. En sus manos heladas, el capitán sostenía un cuaderno de bitácora, su última entrada fechada 13 años antes. El cuaderno de bitácora del Octavius contaba una historia escalofriante. El capitán había decidido intentar un pasaje por el Paso del Noroeste, una ruta marítima traicionera a través del Ártico. El Octavius quedó atrapado en el hielo, y la tripulación, sin posibilidad de escapar, murió lentamente de frío y hambre. El descubrimiento del Octavius con su tripulación congelada se convirtió en una leyenda, un recordatorio del poder implacable del Ártico y la fragilidad de la vida humana.
Algunos creen que el Octavius, liberado del hielo por alguna extraña casualidad, continuó navegando durante 13 años, un barco fantasma tripulado por los muertos. Capítulo 3. El holandés errante. La maldición eterna. Ninguna exploración de barcos fantasmas estaría completa sin mencionar al más famoso de todos, el holandés errante. A diferencia de otros barcos de esta lista, cuya existencia está respaldada por registros históricos, el holandés errante se encuentra en el reino de la leyenda, un espectro del mar que ha aterrorizado a los marineros durante siglos. La historia del holandés errante varía según la región y el contador de historias, pero la esencia sigue siendo la misma: un barco fantasma, a menudo envuelto en una niebla espectral, condenado a navegar por los océanos eternamente. Se dice que su capitán, un hombre llamado Van der Decken, desafió a Dios o al diablo, dependiendo de la versión, y fue castigado a vagar por los mares hasta el fin de los tiempos. A lo largo de los siglos, ha habido innumerables avistamientos del holandés errante, desde marineros en barcos mercantes hasta la realeza británica. Se dice que ver al holandés errante es un presagio de mala suerte, un presagio de tormentas, naufragios o incluso la muerte. ¿Es el holandés errante simplemente un mito, una historia para asustar a los marineros y mantenerlos alejados del peligro? ¿O hay algo más en esta leyenda, una pizca de verdad en la niebla espectral? Algunos sugieren que los avistamientos del holandés errante podrían explicarse por fenómenos naturales, como espejismos o barcos atrapados en bancos de niebla. Otros creen que la leyenda se basa en avistamientos de barcos piratas o barcos reales que se perdieron en el mar y fueron avistados años después, a la deriva y sin tripulación. Sea cual sea la explicación, el holandés errante sigue siendo una de las leyendas marítimas más perdurables, un recordatorio fantasmal de los peligros del mar y el poder de las historias que contamos sobre ellos. Capítulo 4. El MV Joyita. El misterio del Pacífico Sur. Nuestra última parada nos lleva al Pacífico Sur, a la historia del MV Joyita, un barco pesquero que desapareció en 1955, solo para ser encontrado a la deriva 5 semanas después, sin rastro de su tripulación. El caso del Joyita sigue siendo uno de los misterios marítimos más desconcertantes del siglo XX. El MV Joyita zarpó de Apia, Samoa, el 3 de octubre de 1955, con destino a las islas Tokelau, un viaje de aproximadamente 430 kilómetros. A bordo iban 25 personas, incluyendo tripulación, pasajeros y un médico que viajaba a una isla remota para realizar una cirugía. El Joyita nunca llegó a su destino. 5 semanas después de su partida, fue encontrado a la deriva a más de 1000 kilómetros de su ruta original. El barco estaba parcialmente hundido, con el motor en marcha pero sin combustible, y con evidentes reparaciones improvisadas. Faltaban 4 toneladas de carga, y no había rastro de la tripulación ni de los pasajeros. La investigación posterior reveló detalles aún más extraños. El diario de navegación del Joyita estaba incompleto, y faltaban algunos instrumentos de navegación. Se encontraron manchas de sangre en la cubierta, pero no había señales de lucha ni de un abandono apresurado. Las teorías sobre la desaparición de la tripulación del Joyita abundan. Algunos especulan que fueron víctimas de piratas, mientras que otros creen que una tormenta repentina pudo haber dañado el barco y arrastrado a la tripulación al mar. También se ha sugerido un motín a bordo, o incluso la intervención de potencias extranjeras, ya que el Joyita transportaba una carga de suministros médicos que podrían haber sido de interés estratégico durante la Guerra Fría. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, el destino del MV Joyita y su tripulación sigue siendo un misterio sin resolver. El barco fantasma, reparado y renombrado, continuó navegando durante varios años antes de encallar y hundirse en 1956. El Joyita se convirtió en una leyenda en el Pacífico Sur, un recordatorio fantasmal de los peligros ocultos del mar y la fragilidad de la vida humana. El mar, fuente de vida y misterio, guarda secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Los barcos fantasma, esos espectros que navegan en el límite de la realidad y la leyenda, nos recuerdan la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad del océano. Si te ha gustado este viaje a los misterios del mar, no olvides suscribirte a Enigma Infinito
y activar la campana para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.